Bueno, no hay nada difícil en el cine del Perú. El cine del Perú es completamente imposible. No es asunto de dificultad, es absolutamente imposible. Pero te voy a contar qué cosa fue una dificultad bien parece caricaturesca. La camisa de Nacho. ¿Sí? La filmación de La Selva duró más o menos, estuvimos allá en el Momón alrededor de mes y medio, más o menos, mes y medio. Tanto tiempo estuvimos que la filmación, que como te digo era en el Momón, que estaba más o menos a un par de horas de navegación de Iquitos, lejos, se convirtió en un atractivo de turismo. Las agencias de turismo de Iquitos lo pusieron en su programa, ¿no? Visita al lugar de filmación. Estábamos filmando y de repente se presentaba un grupo de el despelote. Pero la dificultad que tuvimos en ese mes y medio era la camisa de Nacho. Y tuvimos que acudir después de muchos esfuerzos. Por supuesto compramos una docena de camisas igualitas y hasta más y las teníamos listas y cuanto hay. No se podía maquillar la camisa, imposible. Tratamos honestamente durante mucho tiempo de maquillar y era imposible. Así que poco a poco caímos en la realidad terrible, sobre todo terrible no solamente para Nacho, sino para todos nosotros, de que tenía que ser la misma camisa. Llegaba un momento en que la camisa parecía un esto de buzo, ¿no? Salía y ¡pum! Se quedaba parada así. Y la pestilencia que salía de esa camisa, yo no sé cómo no se ha muerto Nacho, ¿no? Esa fue la peor dificultad. ¿Cómo se animó a ese tipo de montaje? No, bueno, eso yo creo que yo creo que eso lo tengo sí como un patrimonio, como una especie de resultado creativo de mi asimilación de la cultura cinematográfica patrimonial. O sea, de todo lo que me ha gustado del cine, de todo lo que he visto del cine, de todas las sorpresas que me he dado. Uno cree que el cine es una forma de expresión y de comunicación, por supuesto, como lo es, que es capaz de transmitir mensajes, de decir algo, de contarnos algo. Pero, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el lenguaje que nosotros utilizamos para expresar lo que sentimos o para escuchar lo que sienten los demás y lo expresan? El lenguaje verbal es el más importante. Es el único, además, que no solamente practicamos todos los días, sino que lo estudiamos. Al menos en el Perú hay muy pocos, ¿no? Porque quizá una lástima, ¿no? Porque es uno de los españoles, digamos, más puros, más concretos que hay, de la gente que habla español en América Latina, incluyendo España, ¿no? En España no hablan español, que se hablan otra cosa. En Argentina tampoco, pues eso no es español. Aquí sí se habla español, pero se habla mal. Se ha perdido el vocabulario y cuanto hay. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Uno va a la película para entenderla. Y no, pues, el lenguaje, por eso acabo de dar la noticia de que de repente abro pues otra vez el taller, por eso es que me gusta tanto enseñar, porque aprendo yo. El lenguaje cinematográfico es un lenguaje autónomo. Y nosotros no conocemos ese lenguaje por la sencilla razón de que no lo hemos estudiado. Un lenguaje, si no se estudia, si no hubiéramos estudiado, no sabríamos hablar. Y pasa una cosa muy curiosa. Para comprender la situación dramática en que está la cuestión del cine. El 99% de la población de cualquier país del mundo, pero sobre todo acá en el Perú, es analfabeta cinematográfica. Dejemos eso puesto ahí como un hito, vamos a volver. Vamos al lenguaje verbal. Y vamos a agarrar a una persona que es analfabeta. Es analfabeto, no sabe leer ni escribir, ¿no? Perfecto. Pero puede hablar. Y puede escuchar y entiende lo que le dice. ¿Es así o no? Y aquí en el Perú hay un altísimo porcentaje que pasa el 50% de analfabetos verbales, que hablan y entienden, pero que no pueden ni escribir ni leer, que eso es lo más dramático. Pero saben que son analfabetos. Saben que no pueden escribir y saben que no pueden leer. Yo le doy la Biblia pues, que le dio Pizarro a Atahualpa en Cajamarca y
Atahualpa qué cosa hizo con la Biblia, la tiró al suelo. Lo gracioso del asunto es que si le hubieran dado la Biblia a él también tendría que tirarla al suelo porque era tan analfabeto como Atahualpa. Que no me jodan pues los españoles. Un lenguaje es una estructura coherente de símbolos. ¿Y qué cosa es el símbolo? Imaginemos esto. Un signo es un estímulo sensorial. Es un fenómeno externo que provoca una reacción sensorial, ya sea a través del oído o a través de la vista, o inclusive a través del olfato, ¿no? Y a través del calor y todo. Esos son los signos. O sea, nosotros vemos un signo que es un estímulo sensorial, ¿no? Y ese símbolo, ese signo, tiene un significado. Por eso, de ahí viene significado, ¿no? De signo, significado. El significado es o por asociación, o por semejanza, o por proximidad. Si yo veo, por ejemplo, una columna de humo en el horizonte, inmediatamente la asocio con fuego. Entonces, ¿eso qué cosa es? Una columna de humo es signo de fuego, ya sea una leña que está ardiendo o una casa que está quemándose, qué sé yo. Yo oigo una ambulancia que pasa por la calle, y entonces inmediatamente asocio, o es una ambulancia o es una bomba de fuego, ¿no? De bombero. Ese es un signo. ¿Y qué cosa es un símbolo? Un símbolo es un signo que no significa nada, o sea que no tiene significado. Es un estímulo sensorial que no tiene ningún significado, que el significado ha sido dado por consenso. Entonces, en esa misma columna de humo, por ejemplo, que es un signo de fuego, viene la cultura piel roja, por ejemplo, e inventan el primer telégrafo de la historia. Con una manta, con una frazada, van haciendo bolas de humo. Prenden el fuego para que salga el humo, y entonces con la frazada van haciendo bolas de manera que suben, como en el alfabeto Morse, ¿no? Salen bolas, y como han estudiado, convierten ese signo, lo convierten en símbolo, porque ese símbolo es el consenso que le ha dado ese significado. Si yo veo a ese animal de cuatro patas que ladra y que se ha pegado al hombre y se ha convertido en su mejor amigo, no sé por qué, ¿no? y que ladra y todo esto, y entonces en una cueva, en una caverna, ¿no? Hay una tribu, entonces quieren significar al perro, ¿y qué hacen? Pues le dan un nombre, ¿no? Y lo llaman perro. Entonces la palabra perro, dicha o escrita, no se parece para nada al perro, no, ninguna semejanza tiene, pero ya hemos convenido que esa palabra significa perro, y entonces todos estamos de acuerdo. Si nos vamos a la caverna de más allá, donde se habla inglés, el símbolo que han inventado para el perro no es perro sino dog. Entonces uno va allá y dice perro y no le entiende un carajo. ¿Por qué? Porque el perro español, el perro de español ladra, ¿no? Y la palabra ladra también es onomatopeica, ¿no? Ladra tiene algo de sonido, pero ese es un símbolo para significar lo que hace el perro. En la caverna inglesa el perro no ladra, sino bark. O sea, la palabra es bark. Entonces habla inglés, el perro ladra en inglés, el perro español ladra en español. Pero todos esos son símbolos. Y una estructura coherente de esos símbolos es lo que constituye un lenguaje. El cine tiene su propia simbología. Los estímulos sensoriales del cine tienen su propia simbología. Riquísimo, porque no tiene alfabeto, no tiene diccionario, no hay diccionarios de las unidades significativas del cine. Son infinitos, prácticamente. Un ejemplo sencillísimo. El hombre quiere asesinar a su esposa para heredarla, qué sé yo, y la mujer tiene la costumbre de tomar siempre un vaso de leche de noche antes de dormir. Entonces el hombre decide envenenarla, ya sabemos todo eso. Entonces el vaso de leche, y esa noche que le va a poner el veneno, pues pone el vaso de leche ahí lleno al pie en la mesa de noche. Primer plano del vaso de leche, ¿no? Después me voy para afuera, el cielo, las estrellas, y vuelvo al vaso de leche, y el vaso de leche está vacío, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Que la mujer ya está fría, ¿no? A ningún tarado, por más tarado que sea, se le puede ver ese signo y decodificarlo como vaso de leche vacío. No, pues, cojudo, ¿no? Y esa es la vaina del lenguaje cinematográfico.
que no es un lenguaje verbal, y que todo lo que se habla y se escribe, sean críticos o públicos o los mismos, o estos mismos que estoy hablando yo, no tiene nada que ver con el lenguaje cinematográfico. Mientras no se comprenda esa poética del lenguaje cinematográfico, que es completamente autónoma, la vaina de eso es que nadie puede discutir, por ejemplo, que la nota do, ¿no?, es un símbolo musical y que significa do. No la palabra do, sino el sonido do. Nadie puede dudar que los símbolos que veo a través de los cuadros o de las pinturas o de las esculturas son propios de ese lenguaje. La vaina del lenguaje cinematográfico es que incluye todos los demás lenguajes y los transforma, incluyendo la palabra. La palabra es el peor enemigo de... Habrán notado ustedes qué pocas palabras hay en la película esta, que además es una película bien larga, ¿no? Bueno, no es tan larga, pero es lenta, no es una película pues, de pim pam pum, y tiene poquísimo hablado. No tiene nada que ver. En el lenguaje cinematográfico hay significados que no tienen los lenguajes verbales. Uno de ellos, por ejemplo, es el tiempo, la duración. El tiempo. Una cosa es una cosa vista durante 3 segundos, y esa misma cosa vista 15 segundos tiene otro significado. Y vista iluminada de acá tiene un significado, y iluminada de acá tiene otro significado. Mientras no se estudie eso, no se conoce el lenguaje, y solamente se sabe por pragmáticamente, ¿no?, motu propio, el público va haciendo su propio diccionario, ¿no?, interno del significado, pero siempre es limitado, siempre es muy limitado, y como no lo he estudiado, está siempre en el nivel del analfabeto verbal que no sabe leer, pero que entiende lo que le dice. Bajo mi humilde punto de vista, expresarte que la película creo que tiene una vigencia absoluta. Es sumamente interesante el tema del montaje en paralelo de las historias y los saltos temporales que tiene, porque empiezas por el final o en una parte climática al inicio de la película y luego retomas y vas saltando en el tiempo y tienes un transcurso del trayecto de la huida de la aldea hasta el río al final. Los aspectos morales también son muy interesantes, completamente vigentes a nuestra época. Creo que la película tiene una vigencia importantísima y sinceramente felicito a Lucho Ramos y te felicito a ti por el film. No lo había visto y... ¿No te has visto La Selva? No lo había visto jamás. Y creo que muy pocas personas acá hemos visto la película y me parece que es un excelente film y que tiene una vigencia y una actualidad muy buena. A nivel actoral, a nivel de lenguaje, es muy interesante el paralelo que tienes. Y a nivel de realización yo creo que también ha implicado una complejidad muy grande. Todos hay una especie de dolly aéreo por encima de los hombros de Nacho, que va caminando en la selva, que es sumamente complicado de poder realizarlo. Un cable de acero de árbol largo. Exactamente. Yo estaba tratando de alucinarme cómo han hecho eso, porque era bastante complicado el filmar eso. Y finalmente, la moraleja final, el oro regresa al fondo del río, ¿no? El final es el que más problemas me produjo. No fue la camisa de Nacho, sino el final. El final del cuento, que creo que es el que le valió el premio y una serie de críticas muy favorables del cuento es el final. Y el final es pura literatura. No se puede hacer así como está en el final. Acuérdense que la película se llama En la selva no hay estrellas. Y la última frase del cuento es: los ojos abiertos del hombre estaban fijos en las estrellas, que es una línea muy linda. No soy modesto, ya he dicho, ¿no? que encaja toda la descripción de la lucha de él para no ahogarse, que es una lucha distinta, es una lucha debajo del agua. Acá es una lucha encima del agua. Porque también hubo la tentación de filmar abajo, de eso ya me pareció pues una gringada, ¿no? Ahí dejarlo. Pero
¿qué cosa poner en lugar de esa frase, los ojos abiertos del hombre estaban fijos en las estrellas? En primer lugar, olvidarme de la frase, porque si me pegaba la frase, ahí estaba el fregado, no había nada que hacer. Entonces dejé la cosa abierta. Cada vez que íbamos nosotros al Momón a filmar, íbamos en una balsa grande, una cosa con motores, que se llama catamarán, ahí donde íbamos el equipo y todo, y dos canoas con motor. Salíamos de Iquitos y navegábamos pues río arriba una hora y media y llegábamos al Momón. Y siempre al entrar al Momón, justo al entrar al Momón, había nos comenzaban a acompañar bufeos. El bufeo, pues como ustedes saben, es es un pez de río, ¿no? Pero es el delfín, claro, es un delfín. Y son inteligentes y muy humanos, ¿no? Se pegan mucho inclusive hay la creencia de que tienen una gran inteligencia, ¿no? Y nos acompañaban, entrábamos ahí, no todos los días, pero con mucha frecuencia, y venían bueno, ahí lo estaba viendo. Y yo desde un principio les dije al equipo y a los actores y a todos que yo no tenía el fin, que tenía un fin de emergencia, ¿no? Que era el fin que yo llamo de tarjeta postal de Navidad, ¿no? O sea, una vista muy bonita del río como esta que se ve, ¿no? La balsa vacía, después de toda esta lucha del hombre por no ahogarse, y se ahogaba se quedaba tranquilo, ¿no? Y la balsa iba así. Y en fin, ¿no? Está bien, pero tarjeta postal, ¿qué cosa puedo hacer? Y entonces, mirando a los delfines, ya se acercaba el final y yo no daba con el fin. Y me acuerdo que el productor, el director de producción, que es el que manejaba la cosa empresarial, me decía: oye, Armando, ¿qué final? Se nos va a acabar el tiempo, ya se vienen las lluvias y nos vamos al diablo. Ya, me dijo. Y le decía: no te preocupes, porque de todas maneras hay un final de emergencia, ¿no? Total, llegó el último día y no había pues ningún fin. Y yendo para arriba a filmar ese día, los bufeos, pues se me ocurrió la idea. Entonces, ya sé cuál es el fin. ¿Y cuál es el fin? Lo conté, pues, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Está la balsa y de repente aparece pues un bufeo, otro aquí, otro por allá, y otro por allá. Ese solo detallito ya le quita la característica de tarjeta postal, ¿no? Y es una cosa muy especial, muy sutil además, ¿no? No era cuestión de que comenzaran los bufeos a hacer un show, sino que pasara uno. Ahora, la pregunta del equipo, de todo el equipo, inclusive del actor, es: ¿cómo mierda vas a hacer que los bufeos hagan eso, ¿no? Entonces, no tengo la menor idea. Bueno, los bufeos comen pescado, y entonces mandé inmediatamente a una de las lanchas que se fuera a Iquitos para traer pues un montón de pescado. Entonces mientras tanto nosotros estábamos terminando la filmación de la lucha y todo esto, y volvió con un montón de pescado. Entonces cuando llegó la hora de filmar, pusimos el catamarán, la balsa en el sitio donde estaba, muy lejos, hemos filmado con teleobjetivo, muy lejos de la balsa. La balsa se quedó ahí donde estaba, y de la balsa de abajo, con alambres, le colgamos pescado, ¿no? como cebo, ¿no? Le pusimos las cosas ahí colgadas debajo de la balsa. Pusimos la balsa ahí y nos retiramos, esperando que aparecieran los benditos bufeos, los delfines. Y nada, no aparecieron. No venían, pues, por nada del mundo, ¿no? Y esperamos como 3 o 4 horas, más quizás. Ya se iba a poner el sol. Entonces los productores, como el productor como de costumbre, le dijo: Armando, 5 minutos más y arrancamos, porque ya no podemos más. Y dije: bueno, firmamos pues la tarjeta postal. Y entonces ya íbamos a hacerlo, colocamos la cámara y todo, y ya iba a decir yo cámara, cuando en eso el mismo jefe de producción me dijo: espérate. Y efectivamente nos quedamos así, y por el lado de acá de la balsa donde estábamos, aparecieron como 2 o 3 que se fueron derechito a la balsa de allá. Así que apenas vi que se iban para allá y dije: cámara, filma, lo que sea, y cuadra bien. Y efectivamente después filmamos todos lo que necesitamos, ¿no? Y corte pescado. Después que terminó, ya recogimos todo, y para no dejar la balsa ahí tirada en medio, la fuimos a recoger para acercarla a las... No habían tocado el pescado. No habían tocado el pescado. O sea, estos malditos
Me leyeron telepáticamente. Yo que sí, no, yo lo creo. Lo que quería yo, y ahí acá estoy. Primero me jodieron bastante, ¿no? Me hicieron esperar 3 o 4 horas y después colón. Eso es una maravilla. Y entonces ahí sí salió un final poético que no tenía nada que ver con los ojos abiertos del hombre, estaban fijos en las estrellas, que no se puede traducir a cine. Muchas gracias, esto es puro cine.